¿Sabías que tenemos una herramienta con la cual podemos saber lo que no está funcionando bien en nuestro cuerpo y solucionarlo? Y además, sin la ayuda de otras personas. Hoy te voy a hablar del autotest. Gracias al test muscular nos podemos solucionar varios dolores, mejorar nuestro estado energético, mejorar nuestros aspectos emocionales, entre otras muchas cosas. Realmente tiene muchísimas aplicaciones, pero las más comunes son las que te he comentado en este caso. Y es que con esta herramienta tú mismo podrás saber lo que necesita tu cuerpo sin la ayuda de otras personas. De hecho, cuando preguntamos a nuestro subconsciente es mucho más efectivo que preguntar a nuestra parte consciente del cerebro, ya que esta última simplemente se encarga del 5% del procesamiento de la información, mientras que la primera del 95% como mínimo. Por tanto, ¿no confiarías más preguntando a ese 95%, es decir, la parte subconsciente, que al 5% o la parte consciente? Para realizar el autotest perfectamente hay 3 pasos que debes seguir al pie de la letra, ya que si no, los resultados no van a ser tan efectivos como podrían ser. Vamos a ir con cada uno poco a poco para que puedas conseguir los mejores resultados posibles y por tanto mejorar lo máximo posible. Punto número 1. En cada test vamos a utilizar una intención. Realmente la intención será de las partes más importantes del proceso, ya que es lo que nos va a decir si algo está bien o no lo está, en función de cómo lo establezcamos nosotros. Básicamente tenemos que establecer lo que para nosotros es un sí o es un no. O por ejemplo, para lo que nosotros es un se tiene que mejorar o no se tiene que mejorar. Pongamos un ejemplo. Si cojo un test de los dedos, por ejemplo, puedo establecer que cuando algo esté bien o no se tenga que mejorar, mis dedos van a estar fuertes. En cambio, cuando se tenga que mejorar o algo no esté funcionando correctamente, mis dedos cedan, ¿vale? Yo, cuando toque una de esas partes, pongamos el caso de que mi clavícula no está funcionando del todo bien, pues yo cuando toque mi clavícula y haga fuerza con los dedos van a bajar. ¿Por qué? Porque primero he establecido que esto no está funcionando bien cuando baje. En cambio, si mi clavícula contraria, por ejemplo, está funcionando perfectamente, cuando yo toque esa clavícula y haga fuerza de esta forma, esto se va a mantener, porque lo he establecido primero con la intención. Otro ejemplo podría ser con un test de rango de movimiento. Por ejemplo, si me pongo aquí y mi hombro llega hasta aquí, lo que puedo establecer es que si algo no está funcionando bien, mi hombro llegue un pelín más, y si algo está funcionando bien, se quede donde está. Por tanto, por ejemplo, tocamos esta clavícula que era la que no está funcionando bien y por tanto mi hombro va a tener un poquito más de movimiento. En cambio, cuando toque la otra se va a mantener en la posición inicial. De esta forma es básicamente como le preguntamos al cuerpo para obtener respuestas y que nos diga de forma fiable si es algo que se tiene que mejorar o es algo que no se tiene que mejorar. Verás que más adelante en el vídeo hablaremos de todos los posibles test que puedes utilizar, ya que hay de varios tipos, y ahí te doy muchos ejemplos de cada tipo para que tú cojas realmente el que te funcione mejor y puedas tener los mejores resultados y por tanto recuperarte de la forma más óptima posible. Punto número 2. Las palabras serán nuestra fuente de comunicación con el subconsciente. Cada una de las palabras que decimos crea una respuesta química en nuestro cuerpo, lo que produce una respuesta en concreto, ya sea de debilidad o no debilidad, de incremento del rango de movimiento o falta de rango de movimiento, etc. Esto, como he dicho, irá en función de lo que hayamos establecido previamente con nuestra intención. Tienes que tener en cuenta también que pensar algo o decir algo es exactamente lo mismo que tocar una parte del cuerpo. Por ejemplo, como hemos dicho antes, si yo me toco esta clavícula, el test iba a ceder porque yo lo había establecido previamente que esto significaría debilidad y significaría que es algo que se debe mejorar, pues sería exactamente lo mismo si yo lo que hago es pensar que estoy tocando esta clavícula o estoy diciendo clavícula izquierda en este caso. Yo haría esto, diría clavícula izquierda y me testearía. Y esto produciría exactamente la misma respuesta que si yo me estuviera tocando la clavícula. Simplemente quédate que pensar algo, decir algo o tocar algo es exactamente lo mismo para el test muscular. Y para establecer lo que no está funcionando bien en nuestro cuerpo tenemos básicamente 2 formas. La primera es si tenemos mucho conocimiento de anatomía, fisiología, etc., pues podríamos tener unas tablas muy bien delimitadas con todos los aspectos que pueden estar influyendo y simplemente leyendo cada uno de estos aspectos
y mirando lo que pasa con nuestro test muscular, mirando en qué partes que nosotros estamos leyendo esto se va a inhibir. Por ejemplo, yo utilizo tablas como estas y establezco justamente lo que te acabo de comentar. Y la segunda forma, con la cual no vas a necesitar estos conocimientos, pero que sí que será un poquito más general y probablemente no tan efectiva, será mediante el uso de preguntas. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿el dolor de clavícula tiene relación con algo emocional? Y hago el test. ¿Vale? Si primero he establecido que esto será un sí y esto será un no, y justamente cuando hago el test esto me cede, significará que mi dolor de rodilla tendría que ver con algo emocional. Por tanto, a partir de ahí podría indagar un poquito. En cambio, si me sale que no, pues ya sé que no tiene que ver con nada emocional, por tanto podré ir a ver otras cosas. La siguiente pregunta en este caso podría ser, ¿el dolor de clavícula que tengo tiene que ver con algo físico? Imagínate que me sale que sí, pues puedo preguntar, ¿tiene que ver con alguna caída que tuve? Me sale que sí, vale, pues puedo empezar a pensar con qué caída fue. Y a partir de ahí puedes ir indagando. Y por último, punto número 3, los test que vamos a utilizar. Básicamente tenemos test de 3 tipos. Tenemos test de fuerza, test de rango de movimiento y test más energéticos. En cuanto a los primeros, los test de fuerza tenemos de varios tipos. Hay bastantes que se utilizan con los dedos, como te voy a enseñar ahora, pero también hay cualquier otro. Por ejemplo, pongamos el caso del primero que os he ido comentando durante el vídeo. Justamente cogería el primero y el segundo dedo y lo que haría es fuerza así, de esta forma, mientras que con los otros haría la fuerza contraria para resistir. Esto sería un test fuerte y esto sería un test débil. Yo todo el rato estoy haciendo exactamente la misma fuerza, simplemente estoy mirando si el músculo cede o no cede. También tendría el test del anillo. Por ejemplo, hay gente que le funciona muy bien este test, que a mí no personalmente, pero hay gente a la cual sí. Y lo que haríamos es simplemente hacer fuerza con estos dos dedos como si formáramos un anillo y con otro dedo intentaríamos separarlo. Cuando, en este caso, con la intención establezcamos, por ejemplo, que algo no está funcionando bien, esto va a ceder y en cambio si algo está funcionando bien, esto se va a mantener fuerte. También podríamos hacer lo mismo que he hecho con el primero y el segundo, pero con el segundo y el tercero. La idea es exactamente la misma. Haríamos fuerza con el segundo hacia abajo y con el tercero hacia arriba, mientras que con la otra mano nos resistiríamos aquí. Además, en cuanto al test de fuerza, también podríamos utilizar el test del brazo. En este caso nos pondríamos a unos 45 grados aproximadamente y nos resistiríamos con 2 o 3 dedos en la zona de casi la muñeca. A partir de aquí haríamos fuerza con el brazo hacia arriba, como si quisiéramos subirlo, y con los 3 dedos intentaremos resistir. Cuando el músculo esté débil, lo que va a hacer es esto, como habéis visto aquí, esto de aquí, y en cambio cuando esté fuerte se va a mantener, no va a ceder absolutamente nada. En este caso, por ejemplo, pongamos el mismo caso que antes, que con mi clavícula izquierda esté funcionando mal y mi clavícula derecha esté funcionando bien, pues cuando yo diga clavícula izquierda, mi brazo lo que va a hacer es esto, y en cambio cuando diga clavícula derecha va a hacer esto. Realmente los autotest de fuerza son súper útiles, pero mis favoritos son los últimos, porque básicamente no generan ningún tipo de fatiga y son muy fáciles también de realizar. Aún así, tú puedes quedarte con cualquiera, el que te funcione mejor. El segundo tipo de test serían los autotest de rango de movimiento. En este caso sí que son los que no me gustan tanto, pero yo los voy a exponer por si a alguien les funcionan mejor, pero básicamente son bastante más cansados y es bastante más lento de hacer. En este caso, el más simple es utilizar el test del hombro. Lo que haríamos, como he comentado también al inicio del vídeo, es primero establecer una intención, por ejemplo, incremento del rango de movimiento, es decir, del movimiento del hombro en caso de que sea positivo o de que sea de algo que se tiene que mejorar, y al revés cuando es de algo que no se tiene que mejorar. Por tanto, en este caso, si yo digo clavícula izquierda, mi hombro va a tener más movimiento, y si digo clavícula derecha, mi hombro va a tener menos movimiento. Y por último, como he comentado, tenemos los test energéticos. Estos realmente yo solo he visto el primero en otras fuentes, pero los otros los he ido descubriendo yo a medida que me iba tratando a mí mismo o iba tratando a pacientes. Y básicamente vi que estos para mí son los más efectivos. Por eso digo que te los voy a exponer todos, pero tú escoge los que sean más efectivos para ti.
El primero de este tipo que vamos a utilizar será el test del balanceo, con el cual nos pondremos en una posición totalmente recta y miraremos si nuestro cuerpo se va hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, podemos establecer que hacia adelante se irá cuando algo esté funcionando bien y hacia atrás cuando algo esté funcionando mal. Por ejemplo, nos ponemos en esta posición y si yo me toco la clavícula izquierda, que es la que me estaba funcionando mal, mi cuerpo se irá hacia atrás. En cambio, si toco la clavícula derecha, mi cuerpo se irá hacia adelante. Simplemente, para hacerlo más fácil, lo que podéis hacer es, en lugar de estar en esta posición, abrir un poquito más las piernas y hacer exactamente lo mismo. Otro test energético muy útil, de hecho es el que yo siempre utilizo cuando trato a las personas a las que ayudo, básicamente sería el test de las rodillas. En este caso lo que vamos a hacer es establecer una rodilla que sea sí y otra que sea no. Por ejemplo, en mi caso, la rodilla izquierda será sí, la rodilla derecha será no. Si yo me toco esta clavícula o digo lo de clavícula izquierda, mi rodilla se va a ir hacia adelante ligeramente. Es decir, yo estoy aquí con las dos rodillas iguales, pero cuando toco la clavícula que no está funcionando bien o digo su nombre, simplemente mi rodilla se va hacia adelante. Y cuando toco la otra clavícula, será la otra rodilla la que me esté yendo hacia adelante. Y por último, también existe otro test que realmente no sabía mucho dónde ubicarlo porque es diferente a todos los demás. A mí particularmente no es el que me funciona mejor, básicamente pues porque se necesita bastante sensibilidad y cuando tienes que testear muchas cosas al final te genera dudas, pero si tenéis que hacer solo 2, 3, 4, 5 preguntas, pues es bastante útil también. Que sería el test de los dedos, en este caso sería así. ¿Vale? Cuando yo esté tratando con algo que no tenga que mejorarse, básicamente cuando yo haga este movimiento con los dedos, va a ser de algo de forma muy fluida. En cambio, cuando yo esté mirando algo que sí que se tenga que tratar o que sí que esté influyendo en mi dolor, esto va a costar mucho más de hacer. Para probarlo, simplemente lo que podéis hacer es pensar en una emoción positiva, pues algo que os produzca risa, amor, gratitud o lo que queráis y probar de hacer justamente esto y veréis que es de forma muy fácil. En cambio, si pensáis en algo más, o sea, en alguna emoción de frecuencia más baja, como puede ser pues el enfado, la tristeza, etcétera, pues esto os va a costar mucho más de hacer. De hecho, no sé si lo podéis apreciar en el vídeo. Esto es todo lo que os quería comentar. Pienso que es un vídeo al que se puede ir recurriendo una vez se vayan teniendo dudas o si quieran probar otros test para ir viendo cuál os funciona mejor. Y como resumen, simplemente ten en cuenta esto. El primer punto es que la intención es súper importante. Tenemos que establecer lo que es un sí y lo que es un no. El segundo punto es que las palabras serán nuestra fuente de comunicación con el subconsciente. Podríamos hacerlo mediante tocar cada vez, pero es un proceso mucho más lento. Mediante las palabras somos mucho más ágiles y podemos valorar más cosas. Y por último, los test que podemos realizar son tanto de fuerza como de rango de movimiento como más energéticos y puedes utilizar realmente el que quieras siempre y cuando tengas en cuenta los dos puntos anteriores. Así que eso es todo por el vídeo de hoy. Coméntame aquí abajo cualquier duda que tengas, cualquier sugerencia, lo que te haya parecido y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Chao.